El silencio era abrumador. Justo en el corazón de la plaza, ante la mirada de cientos de personas, uno de los empresarios más influyentes de la capital estaba de rodillas sobre el asfalto sucio. Alejandro Montenegro, el magnate inmobiliario que jamás se doblegaba ante nadie, temblaba sin control mientras abrazaba a una niña vestida con ropas ajadas y pies descalzos. Las lágrimas corrían por su rostro sin freno. No eran sollozos discretos y contenidos, de esos que hombres de su talla aprenden a ocultar toda la vida. Eran lamentos profundos, desesperados, que sacudían sus hombros como si cada bocanada de aire fuese un dolor excruciante. La niña, frágil y diminuta en sus brazos, también lloraba, pero había una luz particular en sus lágrimas. Ella sonreía al mismo tiempo, aferrándose a la costosa camisa de Alejandro como si estuviera sujetando su propia existencia. A un lado, una joven con el impecable uniforme de una escuela de élite observaba la escena, los ojos hinchados y enrojecidos. Valeria, su hija. Ella tomaba la mano de la niña descalza, formando un trío que nadie allí lograba descifrar. «Lo siento tanto». La voz de Alejandro salió rota, casi imperceptible. «Lo siento muchísimo». Las cámaras de los teléfonos captaban cada detalle. Los flashes explotaban como estrellas. La gente murmuraba, confundida, consternada. ¿Qué demonios estaba sucediendo en ese lugar? ¿Por qué un multimillonario se encontraba en ese estado, abrazando a una niña de la calle? Un hombre de traje se acercó, intentando ayudarlo a levantarse. «Señor Montenegro, por favor, vámonos». «No». Alejandro lo apartó con un gesto brusco, sin soltar a la niña. «No me iré a ningún lado». La multitud seguía creciendo. Los reporteros comenzaban a llegar, atraídos por el alboroto. Alguien lanzó una pregunta que se perdió en el murmullo. Otro tomó una foto. Una mujer lloraba sin saber el motivo, contagiada por la emoción cruda de aquel instante. Valeria se arrodilló también, envolviendo a las dos figuras en el suelo. 3 almas, 3 realidades opuestas, unidas por un lazo que nadie allí podía comprender. Alejandro alzó la mirada, por fin. Sus ojos se encontraron con los de la niña, y entonces pronunció algo que hizo que el silencio volviera con fuerza total. «Tú me salvaste». La niña, de solo 8 años y con una historia de sufrimiento a cuestas, respondió con una voz tenue, casi un susurro. «No, señor, nos salvamos juntos». Y nadie en esa plaza de las sombras tenía la menor idea de cómo habían llegado a ese punto. 6 meses antes, Alejandro Montenegro despertó a las 5 de la mañana, como de costumbre. El despertador hacía tiempo que era innecesario. Su cuerpo operaba en piloto automático, una máquina programada para amasar fortunas, ganar y expandirse. Se levantó de la cama king size desocupada, siempre desocupada. Se puso el traje a medida y descendió las escaleras de la mansión sin hacer ruido. En el espejo del vestíbulo vio a un hombre de 42 años que parecía de 60. Ojeras profundas, mandíbula tensa, ojos sin vida, 2 años. Habían pasado 2 años desde el percance, 2 años desde que Isabela, su esposa, salió a buscar su regalo de cumpleaños y nunca regresó. Un camión, una curva cerrada. 3 segundos que lo redujeron todo a cenizas. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. No podía permitirse caer en eso ahora. Tenía una videollamada a las 7, una rueda de prensa a las 9, almuerzo de negocios al mediodía. El trabajo era el único pilar que lo mantenía en pie. 16 horas diarias, los 7 días de la semana. El imperio inmobiliario Montenegro no podía detenerse. Si él se detenía, los recuerdos volverían. Y eso no podía permitirlo. En el piso de arriba, Valeria, su hija de 9 años, aún dormía, o simulaba el sueño. Últimamente se había convertido en una experta en fingir. Fingía estar bien, fingía que la ausencia de su madre no le dolía, fingía que no notaba la falta de su padre. La niñera, la señora Juana,
ya estaba en la cocina preparando el café. Saludó a Alejandro con un asentimiento discreto. Sabía que él no apreciaba las conversaciones matutinas. De hecho, no le gustaban las conversaciones en ningún momento. ¿Valeria se levantará pronto?, Alejandro preguntó mirando el reloj. Debe estar arreglando la mochila. Hoy tiene examen. Él asintió, tomó su maletín ejecutivo y se marchó sin más comentarios, sin un abrazo para su hija, sin preguntarle si había estudiado, sin darse cuenta de que ella estaba, en ese preciso instante, sentada en lo alto de la escalera, absorbiendo todo con los ojos llenos de lágrimas. Valeria Montenegro era una niña distinta antes de la desgracia, antes de que su madre se convirtiera en una fotografía en la pared. Solía sonreír, corretear por la casa, abrazar a su padre al verlo llegar. Ahora solo había silencio, silencio y una rabia creciente, rabia hacia su padre, que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente, rabia hacia sus abuelos, que intentaban comprar su cariño con obsequios ostentosos, rabia hacia el mundo que seguía girando como si nada hubiera pasado. En el colegio exclusivo al que asistía, Valeria era conocida como la niña rica y malcriada. Le gritaba al personal de limpieza, desperdiciaba la comida solo por fastidiar, se negaba a participar en actividades grupales. Los maestros intentaban ser comprensivos. Después de todo, había perdido a su madre, pero la paciencia tenía sus límites. Y sus abuelos no hacían más que empeorar la situación. Richardo y Elisa Montenegro, los padres de Alejandro, eran el vivo retrato de la vieja élite. Para ellos, el dinero era la panacea. Valeria estaba deprimida. Se le regalaba una tableta nueva. Tenía pesadillas. Se contrataba un terapeuta privado. Extrañaba a su madre, un viaje a París. Pero nada de eso funcionaba. La niña seguía sintiéndose vacía. Mientras tanto, al otro extremo de la Ciudad de México, en un universo totalmente diferente, otra niña se despertaba. Luna no tenía reloj despertador. Tenía el estruendo de los camiones de basura pasando a las 5:30 de la mañana. Tenía el frío de la madrugada que se colaba por las rendijas de la tienda de campaña improvisada que llamaba hogar. Tenía la tos de su madre, Estela, que empeoraba con cada jornada que pasaba. «Buenos días, mamá», susurró Luna, acomodando la manta delgada sobre Estela. «Buenos días, mi cielo». La voz de Estela era débil y áspera. Intentó dibujar una sonrisa, pero el dolor era innegable. «¿Dormiste bien?» «Sí, dormí», Luna mintió. Se había despertado 3 veces por el frío y 2 por el hambre, pero no se lo diría a su madre. Estela ya padecía bastante. Vivían allí, en esa lona azul levantada entre 2 edificios abandonados, desde hacía 8 meses, desde que el dinero del arriendo se terminó, desde que la enfermedad de Estela se agravó y ya no pudo trabajar, desde que el padre de Luna decidió que esa vida no era para él y las abandonó sin más. Luna tenía 8 años, pero sus ojos cargaban la pena de décadas. Aprendió muy pronto que el mundo no era equitativo, que la gente la miraba en la calle como si fuese transparente, que el hambre era parte de su cotidianidad, que derramar lágrimas no solucionaba nada. Pero también descubrió otras verdades. Aprendió que su madre era el ser más fuerte que jamás había conocido, que una sonrisa podía ser un verdadero obsequio, que compartir su conocimiento era una muestra de afecto. Estela había sido maestra antes de la enfermedad autoinmune que atacaba sus articulaciones, le succionaba la energía, socavando su vida lentamente. No tenía fondos para el tratamiento, no tenía seguro médico, no tenía familiares, solo tenía a Luna, y Luna la tenía a ella. Cada mañana, después de que Estela tomaba las medicinas genéricas que apenas aliviaban su sufrimiento, salían hacia la plaza principal. Era un sitio agradable. Tenía una fuente, bancas de piedra y árboles frondosos.
Y había gente, personas que a veces donaban alimentos, algunas monedas o una manta vieja. Pero a Luna no le gustaba pedir. Poseía un orgullo firme, un orgullo que su madre intentaba moderar, pero que nunca lograba apagar. En lugar de tender la mano, Luna halló un camino diferente. Ella daba clases. Había otros niños en la plaza, niños como ella, sin escuela, sin porvenir, sin esperanza. Luna recolectaba restos de tiza que encontraba en la basura de escuelas cercanas y dibujaba letras en el piso. Les enseñaba a escribir sus nombres, les enseñaba a contar, les enseñaba que, incluso en la indigencia, su dignidad humana les pertenecía. Estela miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Eres mejor que yo», le decía. «Lo aprendí de ti», respondía Luna. El verdadero adversario en la historia de Luna no era una persona, era la indiferencia. Era un sistema que permitía que una niña de 8 años viviera en la calle, mientras otras tiraban la comida en escuelas de alto nivel. Era la sociedad que veía a Estela, enferma y desamparada, y giraba el rostro. Y ese mismo día, 6 meses antes del momento que lo cambiaría todo en la plaza, Alejandro Montenegro salió de una reunión millonaria, abordó su camioneta de lujo y pasó de largo por la plaza donde Luna enseñaba a 3 niños a escribir la palabra esperanza en el suelo. Ni siquiera se percató, pero el destino ya estaba tejiendo la red que forzaría la colisión de sus mundos. La terapeuta de Valeria había sido tajante. Ella necesita a su padre, no su dinero, a él. Alejandro aborrecía esas sesiones. Odiaba esperar en la antesala mientras su hija sollozaba al otro lado de la puerta. Odiaba que le dijeran que estaba fracasando. Pero, por primera vez en meses, decidió intentar un enfoque distinto. El sábado siguiente se levantó sin revisar el correo electrónico. Entró en la habitación de Valeria y le dijo: «Salgamos un rato». Ella levantó los ojos de la tableta, desconfiada. «¿A dónde?» «No sé, tú eliges». Valeria casi sonríe. «Casi. ¿Podemos ir a la plaza central?» Alejandro dudó. La plaza no era exactamente el tipo de lugar que frecuentaba, pero asintió. «Vamos». El trayecto fue en silencio. Valeria en el asiento trasero, Alejandro conduciendo, y entre ellos un abismo de palabras que no se pronunciaban. Al llegar, la plaza estaba animada. Familias, comerciantes ambulantes, niños jugando. Alejandro se sintió como un pez fuera del agua, como siempre le pasaba en lugares donde el dinero no le otorgaba el control. «¿Quieres un helado?», ofreció, buscando parecer espontáneo. «Hace demasiado calor», refunfuñó Valeria. «Y esta banca está sucia. ¿Podemos sentarnos allá? Allí hay hormigas». Alejandro suspiró, contando mentalmente hasta 10. La terapeuta había aconsejado paciencia, no reaccionar, solo estar presente, pero era muy difícil. Y entonces Valeria se detuvo. En un rincón de la plaza, cerca de la fuente, había un grupo de niños sentados en círculo sobre el suelo. No eran niños comunes, eran demasiado pequeños, demasiado flacos, demasiado sucios. Y en el centro estaba una niña de cabello despeinado, con una camiseta que triplicaba su tamaño, sujetando pedazos de tiza de colores. «Mira, papá», susurró Valeria, señalando. Alejandro siguió la mirada de su hija. La niña del centro escribía algo en el piso. Letras grandes, vivas, trazadas con dedicación. Los otros niños observaban absortos, como si fuera un acto de magia. «A-N-A», articulaba la niña, deletreando cada letra. «Ese es tu nombre, Ana. Ahora inténtalo tú». Una de las pequeñas, de no más de 5 años, tomó una tiza rosada y empezó a dibujar líneas temblorosas en el suelo. Cuando terminó, aunque torcido e imperfecto, allí estaba. Ana. La niña del centro aplaudió. «Perfecto. Así nunca olvidarás quién eres». Valeria avanzó, hipnotizada. Alejandro la siguió, tenso. Aquella situación lo perturbaba. No era peligrosa, pero le incomodaba profundamente.
Su hija, que no había sonreído en meses, estaba sentada en el suelo sucio junto a niños de la calle, dibujando letras con tiza, y estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, de esas que no veía desde antes del accidente, desde antes de que Isabela muriera. «¡Papá, mira!», gritó Valeria entusiasmada. «Le enseñé a Miguel a escribir la letra M». Alejandro asintió, sin saber qué decir. Luna lo miró intrigada. «¿Usted es su papá?» «Sí, lo soy. Ella es muy amable». Alejandro guardó silencio. Se limitó a observar mientras Luna se ponía de pie, limpiándose las manos en el pantalón roto. Era pequeña, menuda, pero había algo en ella que lo hacía sentirse inferior, como si ella conociera algo que él había olvidado. «¿Tú no vas a la escuela?», preguntó Valeria de repente. Luna negó con la cabeza. «No». «¿Por qué?». «Porque vivimos aquí en la plaza, con mi mamá. Está enferma, así que por ahora no tenemos casa». Valeria se quedó callada, asimilando la información. Alejandro sintió que la incomodidad crecía. Esto era precisamente lo que él siempre eludía: pobreza, dolor, la cruda realidad. «Pero», dudó Valeria, «si no tienes nada, ¿cómo es que estás feliz?». La pregunta le cayó como un balde de agua fría. Luna rió, una risa ligera, casi musical. «Tengo a mi mamá y a mis amigos, y tengo tiza». Levantó los trozos de colores. «Se puede ser feliz con lo mínimo, ¿sabe?». Valeria tomó la bolsa de diseñador que llevaba al hombro y sacó su billetera. «¿Cuánto necesitas? Tengo dinero». «Valeria, no», comenzó Alejandro. Pero Luna ya estaba negando con la cabeza. «No, gracias». «Pero dijiste que no tienes casa». «Sí tengo, solo que es diferente a la suya». Luna sonrió sin rencor. «Mi mamá me enseñó que la caridad sin respeto humilla. Si quiere ayudar, siéntese aquí y juegue conmigo. Eso vale mucho más que el dinero». Alejandro sintió que algo se rompía en su interior. Aquella niña, de 8 años y sin nada en el bolsillo, poseía más dignidad de la que él jamás tendría. «Vámonos, Valeria, debemos irnos», dijo, con la voz más brusca de lo que pretendía. «Pero, papá, ahora». Valeria se levantó, reacia, mirando a Luna como si estuviera abandonando algo invaluable. «¿Puedo volver?». «Estoy aquí todos los días», respondió Luna, sin dejar de sonreír. Alejandro tomó a su hija del brazo, quizás con más fuerza de la debida, y se dirigió al auto. Luna se quedó atrás, volviendo al círculo de niños, enseñando, siempre enseñando. En el coche, Valeria no dijo una palabra. Se limitó a mirar por la ventana, en absoluto silencio. Alejandro encendió el motor, tratando de ignorar la pesadez que sentía en el pecho. «Papá», dijo Valeria por fin cerca de casa, «dime», porque ella parece más contenta que yo, teniéndolo todo. Alejandro no contestó. No podía, porque no había una respuesta para eso. O tal vez la había, pero él no estaba listo para aceptarla. Esa noche, Valeria se fue a dormir sin quejarse, sin llorar, y Alejandro se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada, sentado en el sillón de su oficina, contemplando el vacío, con la pregunta de su hija resonando en su cabeza como un tambor. ¿Por qué ella parece más feliz que yo teniéndolo todo? Valeria no dejó de hablar de Luna en toda la semana. El lunes preguntó si podían regresar a la plaza. El martes donó la mitad de los juguetes de su habitación a una organización benéfica, sin que nadie se lo pidiera. El miércoles le dio las gracias a la señora Juana por la cena, algo inédito en meses. El jueves, Alejandro cedió. «Está bien, volveremos el sábado». La sonrisa de Valeria iluminó toda la casa. Cuando llegaron a la plaza el sábado siguiente, Luna estaba en el mismo sitio, como había prometido, pero esta vez había una novedad. Una mujer estaba sentada a su lado, delgada, pálida, con ojos hundidos, pero aún hermosos. Estela. «¡Hola!». Luna saludó con la mano al ver a Valeria. «¿Regresaste?». «Dije que lo haría», respondió Valeria, corriendo hacia ella. Alejandro la siguió más despacio, observando.
Estela lo saludó con un asentimiento reservado, como si supiera que él se sentía incómodo. «Buenos días. Usted debe ser el padre de Valeria». Alejandro se presentó, extendiendo la mano. Estela la estrechó. Sus manos estaban frías y temblorosas, pero el apretón era firme. Había dignidad en ese gesto, a pesar de todo. Luna no ha parado de hablar de su hija. Dice que es especial. Alejandro se quedó sin habla. Nadie había llamado especial a Valeria en los últimos meses. Mimada, sí. Difícil, sí. ¿Pero especial? No. Ella ha pasado por un momento complicado, admitió Alejandro, sorprendido por su propia honestidad. Nunca hablaba de eso. Luna también, dijo Estela, sin un rastro de autocompasión. Pero los niños son fuertes, más que nosotros, los adultos. Siguieron conversando mientras las niñas dibujaban en el suelo. Estela le contó sobre su pasado como maestra, su pasión por la literatura, y cómo la enfermedad había aparecido de pronto, silenciosa, destrozando su vida. Alejandro la escuchaba cautivado, no por la tragedia en sí, sino por la forma en que narraba, sin amargura, sin ira, solo aceptación. «¿Usted no está resentida?», preguntó Alejandro. «¿Con quién? ¿Con Dios? ¿Con el destino?». Estela sonrió. «El enojo no cambia nada, solo consume». Alejandro pensó en Isabela. Pensó en cuánto tiempo había malgastado consumido por la rabia. Rabia hacia el conductor del camión. Rabia hacia el destino. Rabia hacia sí mismo por no haber ido a buscar él mismo el regalo ese día. «Es difícil no sentirlo», reconoció. «Lo es, pero nosotros elegimos qué hacer con lo que sentimos». Esas palabras resonaron en su cabeza por varios días. A partir de ese sábado se estableció una costumbre. 3 veces por semana, miércoles, sábado y domingo, Alejandro y Valeria iban a la plaza. Valeria pasaba horas con Luna, jugando, enseñando a otros niños y riendo. Alejandro conversaba con Estela, asimilando lecciones que ningún posgrado en negocios le había impartido. Estela hablaba de empatía, de gratitud, de cómo hallar belleza en lo trivial. Señalaba a Luna, siempre sonriente y generosa, y decía: «Ella es mi mayor triunfo, no mi carrera, no mis títulos, ella». Alejandro miraba a Valeria y sentía vergüenza. ¿Cuándo fue la última vez que había mirado realmente a su hija? No como un problema a resolver, sino como una persona. Los cambios en Valeria eran imposibles de ignorar. Volvió a comer sin protestar. Dejó de gritarle a la señora Juana. Empezó a hacer preguntas sobre el mundo, sobre la gente, sobre por qué algunos tenían tanto y otros tan poco. La terapeuta llamó a Alejandro asombrada. «¿Qué hizo? Ella está diferente». «La dejé ser niña», respondió Alejandro, sin entender del todo el alcance de su propia frase. Pero no solo Valeria se transformaba. Alejandro también sentía que algo se movía en su interior. Una grieta en el muro que había levantado alrededor de su alma. Comenzó a salir antes de la oficina. Cenaba con Valeria. Le preguntaba por su día. La escuchaba de verdad y se daba cuenta, con una mezcla de fascinación y pavor, que Luna, esa niña de 8 años que carecía de todo, le estaba enseñando más sobre la vida que todos los textos de negocios que había devorado. Cierta tarde, mientras veía a Luna enseñarle a un niño a atarse los zapatos, Alejandro sintió que sus ojos se humedecían. ¿Cuándo había llorado por última vez? En el funeral de Isabela, quizás. Después de eso, nada. Como si las lágrimas se hubiesen secado junto con sus ganas de vivir. «¿Se encuentra bien?», preguntó Luna, apareciendo de pronto a su lado. Alejandro se secó los ojos rápidamente. «Sí, estoy bien». «¿Está llorando?». «No». Luna ladeó la cabeza, como si estuviera leyendo en él algo que nadie más percibía. «Mi mamá dice que llorar es bueno, que es la forma en que el corazón se limpia». «Tu mamá es muy sabia». «Lo sé». Luna sonrió. «Usted se parece a mi papá antes de irse».
Alejandro sintió un nudo en el pecho. ¿A qué te refieres? Triste por dentro, como si tuviera un hueco en el pecho que nada lo llena. La exactitud de esa descripción lo dejó sin aliento. Una niña de 8 años había diagnosticado en segundos lo que costosos terapeutas no lograban en meses. ¿Y qué hago con ese hueco?, preguntó Alejandro, sin darse cuenta de que estaba haciendo una pregunta real, desesperada, a una niña de la calle. Luna reflexionó un momento. Creo que no se tapa el hueco, se aprende a vivir con él, y se llena con cosas nuevas, como cariño, como amistad. Se encogió de hombros, como si estuviera diciendo algo evidente. Usted tiene a Valeria, y Valeria lo tiene a usted. Eso ya es bastante. Alejandro no confiaba en su voz para responder. Esa noche entró en la habitación de Valeria por primera vez en meses. Ella estaba leyendo un libro en la cama. «Papá, solo quería desearte buenas noches». Valeria parpadeó sorprendida. «Buenas noches». Alejandro dudó en la puerta. «Y gracias». «¿Por qué?» «Por recordarme quién solía ser». Valeria sonrió. Era una sonrisa diminuta, frágil, pero auténtica. «Luna es increíble, ¿verdad?» «Lo es. ¿Crees que podemos ayudarla?» Alejandro respiró hondo. «Creo que ella es la que nos está ayudando a nosotros». Las semanas transcurrieron y el vínculo entre las dos familias, tan dispares, tan inverosímiles, se hizo más profundo. Alejandro costeó consultas médicas para Estela de forma reservada, a través de una clínica social, sin que ella supiera la procedencia de los recursos. Compró material escolar que apareció misteriosamente en la plaza. Dejó sobres con dinero que, invariablemente, fueron rechazados. Estela siempre se daba cuenta y siempre se negaba. «Respeto, señor Montenegro, no caridad». Pero entonces Estela comenzó a empeorar. La tos, que era ocasional, se volvió constante. Las manos que temblaban levemente ahora apenas podían sostener un bolígrafo. Luna intentaba ocultar el terror, pero Alejandro lo veía. Él lo veía todo ahora. Y Valeria también. «Papá, la señora Estela está muy enferma. Tenemos que hacer algo». Alejandro lo sabía. Sabía que la situación era insostenible. Sabía que algo debía cambiar, pero tenía miedo. Miedo de involucrarse demasiado, miedo de sentir demasiado, miedo de volver a perder. Porque por primera vez, desde la muerte de Isabela, sentía algo más que el vacío, y eso lo aterrorizaba, porque gente como él no se mezclaba con gente como ellas. Había normas, barreras, distinciones, porque el mundo no funcionaba así. Pero luego miraba a Valeria riendo con Luna y a Estela sonriendo incluso con dolor. Y una voz en su interior le susurraba: ¿y si sí funcionara? Esa noche, al acostarse, Alejandro tuvo un pensamiento que no pudo desechar. Se estaba apegando a Luna, a Estela, a esa conexión frágil e imposible, y algo, en el fondo de su mente, le decía que eso no iba a terminar bien. Sucedió un miércoles. Alejandro y Valeria se dirigían a la plaza cuando divisaron la pequeña aglomeración. Personas en círculo, algunas grabando con sus teléfonos, otras solo mirando. En el centro, Luna estaba de rodillas junto a Estela, quien convulsionaba en el suelo. «¡Mamá!». El grito de Luna rasgó el aire. Valeria salió corriendo del auto antes de que Alejandro pudiera estacionar. «¡Luna!». Alejandro llegó segundos después, abriéndose paso entre los curiosos. Estela estaba pálida como un papel, los labios amoratados, el cuerpo temblando violentamente. Espuma se formaba en la comisura de su boca. Luna sujetaba la mano de su madre, llorando, desesperada. «Alguien llamó a una ambulancia», gritó Alejandro. «Hace 10 minutos, no ha llegado», respondió alguien. Alejandro no lo pensó. Tomó su teléfono y llamó a su médico particular. «Doctor Ramos, necesito una ambulancia ahora mismo. Plaza de las Sombras, es una emergencia».
Señor Montenegro, nuestras ambulancias son para... ¡Ahora! 7 minutos después, la ambulancia privada llegó. Los paramédicos colocaron a Estela en una camilla. Luna intentó subirse con ella, pero la detuvieron. «Solo familiares», dijo el paramédico. «Yo soy su familia», gritó Luna, con una fuerza que no parecía caber en su pequeño cuerpo. Alejandro intervino. «Ella va. Yo cubro su transporte también». En el hospital, el diagnóstico fue inmediato y desolador. Crisis autoinmune aguda, falla renal, corazón irregular. Estela requería cirugía de urgencia, tratamiento intensivo y medicamentos costosísimos. El médico miró a Alejandro, porque todos allí sabían quién estaba pagando, y dijo la cifra: $150,000. «Proceda con la cirugía», dijo Alejandro, sin vacilar. Luna estaba sentada en la sala de espera, abrazada a Valeria temblando. Alejandro se arrodilló frente a ella. «Tu mamá estará bien. Los mejores médicos la están atendiendo». «¿Por qué?», preguntó Luna, con los ojos enrojecidos. «¿Por qué está haciendo esto?». Alejandro no tenía una respuesta. O la tenía, pero no podía verbalizarla. «Porque ustedes cambiaron mi vida. Porque mi hija volvió a sonreír gracias a ti. Porque yo estaba muerto por dentro y ustedes me trajeron de vuelta». «Porque es lo correcto», dijo finalmente. La cirugía duró 6 horas. Estela sobrevivió, pero tendría que permanecer hospitalizada por semanas. Luna se quedó en el hospital, durmiendo en una silla junto a la cama de su madre. Alejandro pagó la cuenta entera y luego intentó volver a su vida normal. Pero la noticia se propagó. 3 días después, el teléfono de Alejandro sonó. Era Elisa, su madre. «Reunión familiar. Mañana, en tu casa. No es una invitación». Alejandro supo lo que eso significaba. Al día siguiente, los abuelos de Valeria se presentaron acompañados por Richardo Montenegro, el padre de Alejandro. Un hombre de 68 años, con ojos de acero y una presencia que dominaba cualquier espacio. Había levantado el imperio Montenegro desde cero y no toleraba la debilidad. «Siéntate», ordenó Richardo, como si estuviera en su propia sala. Alejandro se sentó, tenso. Valeria estaba en el colegio. Era mejor así. Elisa comenzó con la voz cargada de desaprobación. «Alejandro, necesitamos discutir tus elecciones recientes». «¿Qué elecciones?». «Has llevado a nuestra nieta a convivir con mendigos», dijo Richardo sin rodeos. «Despilfarraste $150,000 en una mujer de la calle. Estás exponiendo a Valeria a enfermedades, peligros, gente inadecuada». Alejandro sintió que la ira lo invadía. «Esa gente inadecuada le enseñó a mi hija más sobre compasión en 2 meses que ustedes en 9 años». «¿Compasión?». Richardo soltó una risa áspera y sin humor. «Estás confundiendo compasión con debilidad. Estás haciendo lo mismo que Isabela, dejando que el corazón hable más fuerte que la razón». La mención de Isabela fue como un golpe en el estómago. «No hables de ella. Alguien tiene que hacerlo. Estás repitiendo los mismos errores, aferrándote a la gente equivocada, tomando decisiones emocionales en lugar de lógicas. Y mira a dónde llevó eso a Isabela, muerta a los 36 años porque quiso hacerlo todo sola, porque se negó a un chofer, porque era demasiado obstinada para... «¡Basta!». Alejandro se levantó, las manos le temblaban. Silencio. Richardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de su hijo. «Tienes que tomar una decisión, Alejandro. O te alejas de esa gente y vuelves a enfocarte en la empresa y en tu hija, o habrá consecuencias». «¿Qué consecuencias?». «Hay una cláusula en el testamento corporativo. Si el consejo y yo coincidimos en que pones la empresa en riesgo debido a un comportamiento irresponsable, puedo revocar tu posición como CEO. Te quedarías con acciones minoritarias, pero perderías el control». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Tú no te atreverías». «Ponme a prueba».
Elisa tocó el brazo de Alejandro, buscando suavizar la situación. Hijo, solo queremos lo mejor para ti y Valeria. Esta obsesión con esas personas no es sana. Puedes ayudarlas de otras maneras. Dona dinero a instituciones, contrata asistentes sociales, pero no las traigas a nuestra vida. ¿Nuestra vida?, repitió Alejandro incrédulo. ¿Escuchaste lo que dijiste? ¿No son dignas de estar en nuestra vida? No lo son, afirmó Richardo sin pestañear. Y si no tienes el valor de admitirlo, eres más débil de lo que pensaba. Alejandro miró a su padre, a su madre, a las personas que supuestamente lo amaban incondicionalmente, y solo vio barreras, barreras de dinero, de estatus, de un prejuicio tan arraigado que ya ni lo notaban. Pero había algo más, había miedo, miedo de perder a Valeria si presentaban una demanda de custodia alegando conducta inadecuada, miedo de perder la compañía que había sido su ancla tras la muerte de Isabella, miedo de arriesgarlo todo por dos personas que apenas conocía, y el miedo ganó. «Está bien», escuchó Alejandro su propia voz, distante, como si perteneciera a otro. «Voy a alejarme». Richardo asintió, satisfecho. Una decisión inteligente. En los días siguientes, Alejandro hizo lo impensable. Llamó a la trabajadora social del hospital y pidió que buscaran un albergue para Luna durante la convalecencia de Estela. Instruyó a sus abogados para que crearan un fondo anónimo que cubriera los gastos médicos futuros de Estela, pero sin contacto directo. Y no regresó al hospital. No se despidió. No dio explicaciones. Simplemente desapareció. Valeria se dio cuenta al instante. «Papá, ¿cuándo vamos a ver a la señora Estela y a Luna?» «Ya no iremos». «¿Por qué?» «Porque lo digo yo». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Pero prometiste que ayudarías». «Ya lo hice. Pagué el tratamiento. Ahora tengo que enfocarme en la familia. Ellas son familia». «No, Valeria, no lo son». Valeria corrió a su habitación, dando un portazo. Alejandro se quedó solo en la sala, con el peso de la cobardía que acababa de cometer aplastándole el pecho. 2 semanas después, Luna salió del hospital, donde había estado con su madre. La trabajadora social le explicó que Alejandro Montenegro había dispuesto todo, pero que ya no deseaba tener contacto. Luna redactó una nota simple, con letras infantiles, en un trozo de papel rasgado. «Señor Alejandro y Valeria, ¿por qué se fueron? Mi mamá está mejor ahora. Ella dijo que usted es un buen hombre. Yo también lo creo, pero las personas buenas no se van. Mi papá también se fue. Pensé que usted era diferente. Valeria es mi mejor amiga. Por favor, dígale que no estoy enojada, solo triste. Gracias por salvar a mi mamá. Aunque se vayan, nunca los voy a olvidar. Con cariño, Luna». La nota llegó una semana después. Alejandro la encontró primero, la ocultó en un cajón y nunca se la mostró a Valeria. Pero Valeria tenía su propia carta. Luna había enviado 2. Y cuando Valeria la leyó, sola en su cuarto, comprendió lo que su padre había hecho. Bajó las escaleras, sosteniendo la carta con las manos temblorosas, y encontró a Alejandro en la oficina. «Eres igual al papá de Luna», dijo Valeria, con una voz fría que Alejandro nunca le había escuchado. «Un cobarde». Y se fue, dejando a Alejandro solo con el peso de la verdad. 3 meses después, Alejandro despertó en el sofá de su oficina, aún vestido con su traje, con la laptop abierta sobre el pecho. Eran las 4 de la mañana. Había trabajado hasta caer exhausto, como hacía cada noche. Era más sencillo así, trabajar hasta que la mente no pudiera más, hasta que el cuerpo se apagara por sí solo, porque cuando se detenía, cuando llegaba el silencio, las voces venían con él. La voz de Valeria: «Eres un cobarde». La voz de Luna: «¿Por qué se fueron?». La voz de Estela: «Respeto, señor Montenegro». Y la peor de todas, su propia voz, susurrando en la oscuridad: «Fallaste otra vez».
Alejandro se levantó, ignorando el dolor de espalda, y subió las escaleras. La casa estaba demasiado silenciosa, siempre demasiado silenciosa. Pasó por la habitación de Valeria y dudó. La puerta estaba cerrada, siempre cerrada ahora. No recordaba la última vez que habían tenido una conversación real. Las cenas transcurrían en silencio absoluto. Valeria comía maquinalmente, sin mirarlo, y luego subía a su cuarto. Ya no había preguntas. No había nada. La señora Juana le había advertido la semana anterior, con la preocupación grabada en el rostro. Señor Montenegro, Valeria, no está bien. Apenas come. Llora cada noche. Ha vuelto a tener pesadillas. Alejandro solo había asentido y se había ido a otra reunión. Porque no sabía qué hacer. Intentó los regalos, una tableta nueva, ropa de marca, un viaje a Disneylandia. Valeria rechazó todo. Intentó hablar. Ella fingía que él no existía. Intentó llevarla a otro terapeuta. Valeria se negó a entrar en la sala, y la terapeuta anterior lo había llamado con voz seria de alarma. Alejandro, debo ser franca. Valeria sufre una depresión infantil severa. Ha retrocedido por completo. Peor que cuando Isabela murió. Si no hace algo, si no reconecta con ella, tendré que considerar alertar a los servicios sociales por negligencia emocional. Negligencia emocional. Las palabras resonaban en su cabeza como una condena. Él había hecho lo correcto, ¿no es así? Había pagado el tratamiento de Estela. Se había asegurado de que Luna y ella fueran reubicadas en un refugio digno. Había creado un fondo anónimo para cubrir gastos futuros. Había cumplido su parte. Pero Valeria no lo veía de esa manera. Para ella había hecho lo mismo que el padre de Luna, abandonado, huido, elegido el camino más fácil. Alejandro se pasó los dedos por el cabello, sintiendo el peso del agotamiento. No había dormido bien en semanas. Tenía pesadillas. Veía a Luna en la plaza enseñando a otros niños, sonriendo a pesar de no tener nada. Veía a Valeria riendo a su lado. Veía a Estela mirándolo con esos ojos sabios, sin juzgar. Solo tristeza. En la empresa, las cosas marchaban técnicamente bien. Los números eran excelentes. La expansión al mercado internacional estaba en marcha. Richardo incluso lo había elogiado en una junta. Finalmente regresaste al camino. Pero Alejandro se estaba desmoronando. Durante una presentación crucial para inversores japoneses, tuvo un vacío mental en medio de una frase. Se quedó allí, inmóvil, mirando los rostros expectantes, y no pudo recordar lo que estaba diciendo. Su asistente tuvo que intervenir. Después, encerrado en el baño ejecutivo, Alejandro sufrió lo que solo podía ser un ataque de pánico. Corazón acelerado, sudor frío, manos temblando sin control. Miró su reflejo en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Ojeras profundas como cicatrices, rostro demasiado delgado, ojos vacíos. ¿Cuándo había comido una comida completa por última vez? ¿Cuándo había sentido algo más que vacío? Alejandro comenzó a investigar discretamente. Descubrió que Luna y Estela habían sido reubicadas en un albergue en una ciudad vecina, a 40 minutos de distancia. Descubrió que Luna no conseguía un lugar en la escuela porque el refugio estaba saturado. Descubrió que Estela, aún débil, no encontraba trabajo y que vivían con lo mínimo. Intentó enviar dinero, $5,000 en un sobre anónimo. La trabajadora social del albergue llamó una semana después. Señor Montenegro, Estela descubrió que fue usted. Pidió que se le devolviera el dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Ella dijo, y cito, dígale al señor Montenegro que no queremos limosnas de quien nos abandona. Él tomó su decisión. Nosotros tomamos la nuestra. Alejandro colgó el teléfono y, por primera vez en meses, lloró. No lágrimas discretas, sollozos profundos, desgarrándose el pecho, rompiendo algo dentro de él que había estado resquebrajándose por mucho tiempo.
Se había convertido exactamente en lo que siempre había despreciado. Un hombre que anteponía el dinero a las personas, el estatus a la humanidad, el miedo al coraje. Richardo tenía razón en una cosa. Era débil, pero no de la forma en que su padre pensaba. Era débil porque no tuvo el coraje de luchar por lo que era justo, porque dejó que el miedo dictara sus elecciones. En la noche del viernes, Alejandro estaba en la oficina cuando escuchó un ruido que venía del cuarto de Valeria. Subió corriendo y encontró la puerta entreabierta. Valeria estaba sentada en la cama, sosteniendo la carta de Luna, la carta que guardaba bajo su almohada. «Valeria, no me hables. Por favor, lo habías prometido». Su voz era baja, pero cargada con un dolor que rompía el corazón. «Dijiste que ibas a ayudar, que eran importantes, y luego te fuiste, como el papá de ella. Eres exactamente igual. Tuve que... No tuviste que hacer nada. Tú elegiste. Elegiste al abuelo y a la abuela. Elegiste la empresa. Elegiste todo menos lo correcto». Alejandro sintió que se le iba el piso. «Valeria, yo estaba tratando de protegerte». «Mentiroso». Valeria miró a su padre a los ojos por primera vez en meses, y lo que Alejandro vio en esa mirada lo destrozó. No era enojo, era desprecio. Te estabas protegiendo a ti mismo, tuviste miedo, y por tu miedo lastimaste a personas que te necesitaban, igual que me lastimas a mí todos los días. Yo no. Te odio. Las palabras salieron frías, definitivas. Y odio en lo que me estoy convirtiendo por tu culpa. Yo era como Luna antes, era feliz, ahora solo estoy vacía, igual que tú. Valeria se acostó, dándole la espalda. La conversación había terminado. Alejandro se quedó allí, paralizado en el umbral. Luego salió, bajó las escaleras, fue al bar y tomó una botella de whisky. Él no bebía, pero esa noche solo quería dejar de sentir. 3 vasos después, sentado en la oscuridad de la sala, Alejandro tuvo una claridad brutal. Estaba repitiendo el ciclo. Cuando Isabela murió, se refugió en el trabajo y casi pierde a Valeria. Ahora, por temor a perderlo todo, hizo exactamente lo que lo alejaría de su hija definitivamente. Exitoso, rico, respetado y completamente destruido. Tomó el teléfono pensando en llamar a alguien. ¿Pero a quién? No tenía amigos de verdad, tenía colegas de negocios, tenía socios, tenía personas que querían algo de él. Luna y Estela solo querían que fuera humano, y él no supo serlo. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, el peso de 3 meses de cobardía aplastando cualquier vestigio de dignidad que le quedara. Y entonces sonó el teléfono. Era la señora Juana, con la voz desesperada. «Señor Montenegro, Valeria, no está en su cuarto». El pánico que Alejandro sintió en ese momento sobrepasó cualquier cosa que hubiera experimentado. Ni cuando Isabela murió, ni cuando los negocios estuvieron a punto de colapsar. Esto era diferente. Esto era Valeria. Llamó a la policía, a seguridad privada, a todos los contactos que tenía. Revisó las cámaras de la casa. Valeria había salido a las 7 de la noche, por la puerta de servicio, con una mochila pequeña, hacía 3 horas. «Revisen hospitales, estaciones de policía, cualquier lugar», gritaba Alejandro al teléfono, con la voz quebrándose. La señora Juana lloraba. «No oí nada, señor. Me dijo buenas noches, y yo pensé, no es tu culpa». Alejandro se pasó las manos por la cara, tratando de pensar. ¿A dónde iría Valeria? No tenía amigos cercanos. No tenía más familia además de sus abuelos. No tenía... Y entonces lo supo. Luna. Alejandro corrió a su oficina, buscando en los registros del fondo anónimo. Encontró la dirección del albergue. Ciudad vecina. 40 minutos de trayecto. Tomó las llaves de su auto y salió disparado. Condujo como nunca antes había conducido, superando todos los límites de velocidad, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. En el camino, llamó a la policía de la ciudad vecina.
pidiendo que revisaran el refugio, pero él no esperaría, no podía esperar. Cuando llegó, era casi medianoche. El albergue era un edificio viejo, mal iluminado, con la pintura desconchada. Alejandro estacionó de cualquier forma y corrió hacia la entrada. Un guardia de seguridad lo detuvo. «Señor, el horario de visitas. Mi hija está aquí. Valeria Montenegro, 9 años, cabello castaño». «Ah, ¿la niña que llegó antes?». El guardia asintió. «Está adentro con la familia Silva. Estela permitió la entrada cuando llamamos para confirmar que sí era su hija». Alejandro casi se desploma del alivio. «¿Dónde?». «Segundo piso, habitación 16». Alejandro subió las escaleras a toda prisa, el corazón aún acelerado. El pasillo era estrecho, con puertas numeradas a cada lado. Voces bajas se oían de algunos cuartos. Un bebé lloraba en otro. Olor a comida económica y desinfectante. Cuando llegó a la habitación 16, la puerta estaba entreabierta. Alejandro se detuvo, la mano temblándole antes de empujar, y entonces lo vio. Valeria y Luna estaban sentadas en la pequeña cama, abrazadas, riendo en voz baja por algo. Estela estaba en una silla a un lado, con un libro en el regazo, sonriendo a las niñas. La escena era tan simple, tan pura, que Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Valeria levantó la mirada y lo vio en el umbral. La sonrisa se desvaneció. «Papá». Alejandro entró en el cuarto, con las piernas temblorosas. «Valeria, ¿tú estás bien?». «Sí, lo estoy». «Te escapaste de casa. Estaba desesperado. No puedes». «No me escapé». La voz de Valeria era tranquila, más madura de lo que debería ser. «Vine a buscar a mi amiga. La amiga que tú abandonaste». Las palabras cayeron como rocas. Alejandro miró a Estela, esperando enojo, reproche, pero ella solo lo observaba con esos ojos sabios y tristes. «Señor Montenegro», dijo Estela, con voz suave a pesar de todo. «¿Podemos hablar?». Alejandro asintió, incapaz de articular palabra. «Luna, mi amor, ¿por qué tú y Valeria no van por un té a la cocina comunitaria?». «Pero, mamá». «Anda, cariño, solo unos minutos». Las niñas salieron, tomadas de la mano. Cuando la puerta se cerró, Estela señaló la silla vacía. Alejandro se sentó, sintiéndose como un niño regañado. «No tiene que explicarme por qué se fue», comenzó Estela. «Lo sé, presión familiar, miedo a perderlo todo, miedo a apegarse y sufrir de nuevo». Alejandro tragó saliva. «¿Cómo lo sabía? Pero necesito que entienda algo». Estela se inclinó hacia adelante, con voz firme a pesar de la debilidad de su cuerpo. «Usted no está haciendo esto para proteger a Valeria. Lo está haciendo para protegerse a sí mismo, y en el proceso está destruyendo lo único que verdaderamente importa, la relación con su hija». «Lo sé», susurró Alejandro con la voz áspera. «Lo sé, pero no sabía qué hacer. Mi padre, mi familia, todos decían que estaba siendo irresponsable, que estaba poniendo a Valeria en peligro. ¿Y les creyó?». Estela negó con la cabeza. «Alejandro, ¿puedo llamarle Alejandro?». Él asintió. «Cuando mi esposo se fue, cuando llegó la enfermedad, cuando lo perdimos todo, tuve una elección. Podría volverme amargada, resentida, cerrada, o podría elegir seguir amando, seguir enseñando, seguir viviendo. Elegí la segunda opción no porque fuera fácil, sino porque no quería que Luna creciera viendo que el sufrimiento convierte a la gente en monstruos». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro. «Usted perdió a su esposa. Entiendo ese dolor, pero Valeria perdió a su madre. Y en los últimos 3 meses sintió que también perdió a su padre. Yo no quería. Estaba tratando de protegerla». «¿De qué? ¿De sentir? ¿De vivir?». Estela suspiró. «La vida le hará daño, Alejandro, le quitará cosas, pero si usted se encierra, si deja que el miedo tome las riendas, no se está protegiendo, solo está muriendo lentamente». La puerta se abrió y Luna entró, seguida por Valeria. Luna miró a Alejandro, a las lágrimas en su rostro, y se acercó lentamente.
Usted está llorando, dijo, como había dicho meses atrás en la plaza. Sí, lo estoy. Luna subió a la cama, sentándose junto a su madre, pero con los ojos fijos en Alejandro. Había algo en esa mirada, algo que iba más allá de su edad, más allá de la experiencia que una niña de 8 años debería tener. «¿Sabe qué me enseñó mi mamá?», dijo Luna con voz suave pero clara. «Que el dinero no hace a nadie mejor o peor. Lo que importa es lo que uno hace cuando nadie está mirando». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. «Usted nos ayudó cuando pudo haber pasado de largo. Eso fue bueno. Luego tuvo miedo y se fue. Eso fue humano». Luna ladeó la cabeza. «Pero Valeria no tuvo miedo. Vino aquí sola, tomó un autobús, nos buscó. Tiene 9 años y fue más valiente que usted». El silencio que siguió fue absoluto. «Ella es valiente como su mamá debería ser», continuó Luna, y luego sonrió. Esa sonrisa imposible, llena de un perdón que Alejandro no merecía. «Usted también puede ser valiente. No es tarde». Alejandro miró a Valeria, que estaba inmóvil en el umbral, observando. Sus ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en ellos. Esperanza. Una esperanza frágil, casi extinta, pero aún presente. «Valeria», dijo Alejandro, con la voz quebrándose, «lo siento muchísimo. Por todo. Por haber sido un cobarde. Por haber elegido el miedo en lugar de a ti. Por haber... Papá, ya basta». Valeria dio un paso al frente. Sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Solo quiero que vuelvas a ser tú. El papá que mamá amaba. El papá que recuerdo de antes». Alejandro se levantó, cruzó la habitación y se arrodilló frente a su hija. «No sé si puedo volver a ser ese hombre, pero puedo intentar ser alguien mejor, alguien que tú merezcas». Valeria se arrojó a sus brazos y Alejandro la sostuvo como no lo hacía desde el funeral de Isabela. La apretó contra su pecho, sintiendo su corazón latiendo, vivo, real, justo allí. Y entonces se dio cuenta. Durante 2 años, desde que Isabela murió, no solo había perdido a su esposa, se había perdido a sí mismo. Se enterró en el trabajo, en el dinero, en el éxito, pensando que eso llenaría el vacío. Pero no fue así, solo lo hizo más grande. Luna y Estela, 2 personas que habían perdido todo, que dormían en albergues y vivían con casi nada, tenían algo que él no poseía en años: humanidad, conexión auténtica, valor para sentir, incluso cuando dolía. No temían amar porque sabían que el amor no se trataba de seguridad, se trataba de una elección. Elegir cada día ser vulnerable, ser humano, ser real. Alejandro soltó a Valeria y miró a Luna y Estela. «No merezco su perdón, pero pasaré el resto de mi vida intentando merecerlo». Estela sonrió, esa sonrisa gentil. «Entonces comience ahora». Y Alejandro supo exactamente lo que tenía que hacer. Alejandro pasó la noche en el albergue, sentado en una incómoda silla, observando a Valeria y Luna dormir una junto a la otra en la cama estrecha. Estela había insistido en que se quedara. «Necesita estar aquí cuando despierten. Necesita que vean que no va a desaparecer otra vez». Al amanecer, su mente estaba clara por primera vez en meses. Sabía exactamente lo que debía hacer. Y sabía que le costaría todo. A las 9 de la mañana, Alejandro hizo la llamada. «Padre, convoca una reunión. Tú, mamá, los abogados, el consejo si quieren. Hoy, mediodía, en mi casa». Richardo dudó al otro lado de la línea. «¿Acerca de qué?». «Ya lo descubrirás». Cuando Alejandro llegó a casa con Valeria, 3 horas después, la señora Juana casi se desmaya de la alegría. Alejandro la abrazó, algo que nunca había hecho, y le agradeció por haber cuidado de su hija todos esos años. Luego subió a la oficina y comenzó a hacer llamadas, a abogados, a contadores, a consultores de inversión, preparando el terreno para lo que se avecinaba. Al mediodía en punto,
Richardo y Elisa Montenegro llegaron, acompañados por 2 abogados de la empresa. Entraron en la sala como si fueran dueños del lugar, lo cual, técnicamente, en parte lo eran. «Alejandro, ¿qué significa esto?», preguntó Richardo, mirando alrededor. «¿Dónde está Valeria?». «En su cuarto. Esto es entre adultos». Elisa se sentó en el sofá, con las manos cruzadas elegantemente en su regazo. «Espero que esta reunión sea para informarnos que has vuelto a la razón». Alejandro permaneció de pie, negándose a sentarse. Necesitaba estar de pie para esto. «Vine a informarles mis decisiones, no a pedir su aprobación». Richardo entrecerró los ojos. «Cuida tu tono». «No». La palabra salió firme, definitiva. «Se acabó el tiempo de tener cuidado, de doblegarme, de dejar que dicten mi vida». Un silencio de conmoción se instaló. «Voy a adoptar a Luna legalmente», anunció Alejandro. «Estela, su madre, ha dado su consentimiento. Ella conservará todos sus derechos maternos y estará presente en la vida de su hija. Pero Luna vivirá aquí, con Valeria y conmigo. Serán hermanas legalmente». Elisa palideció. «¿Te volviste loco?». «Y hay más», continuó Alejandro, ignorando la interrupción. «Contrataré a Estela como tutora educativa privada para ambas niñas. Es exmaestra de literatura, tiene una maestría en educación y más sabiduría en un día que cualquier tutor costoso que puedan recomendar». «Alejandro, detente ahora mismo», comenzó Richardo, poniéndose de pie. «Aún no he terminado». La voz de Alejandro retumbó en las salas y Richardo se sentó de golpe, asombrado. Alejandro nunca le había gritado a su padre, nunca. «Voy a crear un instituto educativo», continuó Alejandro con voz firme. «Becas completas para niños en situación de vulnerabilidad, no solo educación, vivienda, alimentación, apoyo psicológico, seguimiento familiar, todo lo que Luna y otros niños como ella necesitan y nunca tuvieron». «¿Con qué dinero?», gruñó Richardo. «Con el mío. Venderé mis acciones personales, inversiones, propiedades y...». Alejandro respiró hondo. «Voy a renunciar a mi puesto como CEO de Montenegro Enterprises». La sala estalló. «Perdiste la cabeza por completo». Richardo estaba de pie otra vez, con el rostro enrojecido. «Te voy a sacar de ese puesto de todos modos, pero no puedes simplemente...». «Sí puedo, y lo haré». Alejandro tomó unos documentos de la mesa. «Ya consulté a mis abogados. Puedo renunciar y conservar el 15% de las acciones como minoritario. Ustedes asumen el control. Hagan lo que quieran con la empresa. Ya no me importa». «¿Que no te importa?». Elisa estaba llorando. «Esa empresa es el legado de nuestra familia». «No», dijo Alejandro con la voz quebrándose. «Valeria es el legado. Luna ahora también lo es. Ellas son lo que importa, y casi lo pierdo por culpa de ustedes». «¿Por culpa de nosotros?». Richardo se señaló el pecho. «Nosotros construimos todo esto para ti. Nos sacrificamos, trabajamos, te dimos un imperio». «Y lo agradezco», dijo Alejandro con sinceridad. «Pero ya no quiero ese imperio. No si el precio es convertirme en uno de ustedes». El insulto flotó en el aire como veneno. «¿Cómo te atreves?», siseó Richardo. «¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad?». Alejandro se acercó a su padre, mirándolo directamente a los ojos. «Ustedes miran a Luna y Estela y ven basura. Ven a gente inferior, indigna, que no merece estar en nuestra presencia. Pero ¿sabe qué veo yo? Veo a una mujer que enseñó a su hija a tener dignidad aún sin tener nada. Veo a una niña de 8 años con más compasión en su dedo meñique de la que usted ha tenido en toda su vida. Son de la calle». «¿Y qué?», gritó Alejandro. «¿Y qué? ¿Valen menos porque son pobres? ¿Son menos humanas porque lo perdieron todo? ¿Realmente cree eso?». Richardo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Isabella se avergonzaría de ti», dijo Alejandro, y vio a su padre retroceder como si le hubieran dado un puñetazo. «Ella siempre dijo que eras frío, pero yo te defendía. Decía que era solo tu manera de demostrar amor,
Pero ella tenía razón. No sabes amar, solo sabes controlar. Tu hijo está teniendo un colapso nervioso, le dijo Richardo a los abogados. Necesitamos una evaluación psiquiátrica. No estoy sufriendo un colapso, interrumpió Alejandro. Por primera vez en 2 años estoy pensando con claridad y veo exactamente lo que tengo que hacer. Se giró hacia Elisa. Mamá, tú me criaste, me enseñaste valores, me dijiste que fuera un hombre de honor, pero cuando por fin intento hacer lo correcto, me atacas. ¿Por qué? Elisa se secó las lágrimas. Porque tengo miedo, Alejandro, miedo de que te lastimes, miedo de que Valeria crezca confundida, sin entender su lugar en el mundo. ¿Su lugar? Alejandro rió, un sonido sin humor. Su lugar es al lado de las personas que la quieren, no importa de dónde vengan. ¿Y si crece y se resiente de esto?, desafió Richardo. ¿Y si se da cuenta de que la forzaste a vivir con la hija de una mendiga, que destruiste sus oportunidades? La puerta de la sala se abrió. Valeria entró, con Luna a su lado. Alejandro no se había dado cuenta de que habían bajado. Estela venía justo detrás, con expresión preocupada. «Valeria, te dije que te quedaras en tu cuarto», comenzó Alejandro. «¡No!», gritó Valeria, las lágrimas rodando por su rostro. «Ya me cansé de estar callada, me cansé de que finjan que saben lo que es mejor para mí». Se giró hacia Richardo y Elisa, pequeña pero feroz. «Luna no es una mendiga, es mi mejor amiga. Es más mi hermana que cualquier primo o prima que hayan tratado de imponerme. Y si no pueden verlo, entonces los ciegos son ustedes». «Valeria, cariño», intentó Elisa. «No me llames cariño. Ustedes no se preocupan por mí. Solo les importa el apellido familiar, lo que la gente diga, el estatus». Valeria sollozaba ahora, pero no se detenía. «Mi mamá no era así. Ella sería amiga de la señora Estela. Abrazaría a Luna. Estaría orgullosa de mi papá ahora». Alejandro sintió que sus propias lágrimas caían. Valeria estaba librando las batallas que él debió haber peleado meses atrás. Luna se acercó a Valeria tomándole la mano, y luego miró a Richardo. «Mi mamá me enseñó que la verdadera riqueza no está en el banco», dijo Luna, con voz pequeña pero clara. «Está aquí». Tocó su propio pecho. «Valeria tiene eso. El señor Alejandro lo tiene. Pero ustedes...», miró a Richardo y Elisa. «Ustedes tienen dinero, pero son pobres por dentro». El silencio que siguió fue absoluto. Richardo se puso de pie con la mandíbula apretada. «Entonces, es esto. Tú eliges». «Ya elegí», dijo Alejandro, abrazando a Valeria y estrechándola contra sí. «Entonces estás fuera de la empresa, fuera de la familia, fuera del testamento». «Me parece bien». Richardo miró a su hijo como si lo viera por primera vez y no le gustara lo que veía. «¿Te vas a arrepentir?» «No», dijo Alejandro. «Lo único que lamento es no haber hecho esto antes». Richardo salió, cerrando la puerta con estruendo. Elisa dudó, mirando a Valeria, a Alejandro. Por un instante, algo pareció romperse en sus ojos, pero luego siguió a su esposo. Y Alejandro supo que había perdido a sus padres, pero se había recuperado a sí mismo. Estela se acercó, tocando el hombro de Alejandro. «¿Estás seguro de esto?» «Más que de cualquier cosa en mi vida». «Entonces empecemos», dijo ella sonriendo. «Tenemos un instituto que construir». Y Alejandro se dio cuenta de que sí, lo tenían. Un instituto que se llamaría Fundación Isabela Montenegro. Un lugar donde niños como Luna tendrían oportunidades. Donde el dinero sería usado para unir, no para separar. Por primera vez desde la muerte de Isabela, Alejandro sintió que estaba haciendo algo que la honraría, algo que valía la pena. 6 meses después, la plaza central estaba irreconocible. Banderas de colores ondeaban al viento. Se había montado un escenario provisional cerca de la fuente. Cientos de personas se congregaban, familias, niños, prensa, curiosos. Era el día de la inauguración oficial de la Fundación Isabela Montenegro. Alejandro
Estaba tras bambalinas, ajustándose la corbata con nerviosismo. No había dado discursos públicos en meses. Desde que dejó la empresa, su vida había cambiado por completo. Menos juntas, menos dinero, más tiempo, más vida. «Papá, estás temblando», dijo Valeria, apareciendo a su lado con Luna. Alejandro sonrió. Las dos llevaban vestidos iguales. Una idea de ellas, no de él. Luna ahora vivía con ellos desde hacía 4 meses. La adopción se había formalizado en una ceremonia sencilla, con Estela presente, sonriendo entre lágrimas. Eran hermanas oficialmente, y Alejandro tenía 2 hijas. Un poco nervioso, admitió Alejandro. «Todo saldrá bien», dijo Luna, tomando su mano. «Nosotras estamos aquí». Estela se acercó, elegante, con un vestido simple. Su salud había mejorado drásticamente con el tratamiento adecuado. Ahora era la directora pedagógica de la fundación, no por caridad, sino porque era la persona más competente que Alejandro conocía. «Es hora», dijo Estela suavemente. Alejandro respiró hondo y subió al escenario. El murmullo de la multitud se apagó. Las cámaras apuntaron hacia él, los flashes se dispararon, pero Alejandro no veía nada de eso. Solo veía a las 2 niñas en la primera fila, saludándolo con la mano. «Buenas tardes», comenzó Alejandro, con la voz un poco temblorosa. «Hace 6 meses yo era un hombre diferente, rico, exitoso, respetado y completamente vacío». La multitud guardó un silencio absoluto. Había perdido a mi esposa Isabela hacía 2 años, y en el proceso de intentar sobrevivir al dolor me perdí a mí mismo, perdí a mi hija, perdí todo lo que realmente importaba. Alejandro miró a Valeria. Hasta que una niña de 8 años, sin casa, sin nada más que pedazos de tiza y un corazón inmenso, me enseñó algo que yo había olvidado. Luna se sonrojó, escondiendo su rostro en el hombro de Estela. Ella me enseñó que la humanidad no se mide en dólares, que el coraje no proviene de las cuentas bancarias, que el amor es una elección que hacemos todos los días, especialmente cuando es difícil. Alejandro sintió que la voz se le anudaba, pero continuó. «Esta fundación lleva el nombre de mi esposa, porque ella creía en eso. Creía que todos los niños merecen oportunidades, que la pobreza no es una vergüenza, que nuestra verdadera riqueza reside en cómo tratamos a aquellos que no pueden ofrecernos nada a cambio». Comenzaron los aplausos, pero Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. «No soy un héroe, lejos de eso. Solo soy un hombre que casi lo destruye todo por miedo, pero 2 niñas extraordinarias, mi Valeria y mi Luna, me mostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser mejor, para ser humano». Alejandro bajó del escenario. No había más discurso planeado, solo la vida sucediendo. Niños corriendo, padres conversando. El instituto acababa de abrir sus puertas a 50 niños, becas completas, apoyo integral. Era solo el inicio. Mientras la celebración continuaba, Alejandro se alejó de la multitud, caminando hacia el lugar exacto donde todo había comenzado, el lugar donde Luna enseñaba a otros niños con tiza de colores. Valeria y Luna lo siguieron, sabiendo instintivamente que él necesitaba estar allí. «Fue aquí», dijo Alejandro, mirando el suelo. Todavía quedaban marcas de tiza antigua, casi borradas. «Fue aquí donde todo cambió». «No», dijo Luna, tomando un trozo de tiza nuevo de su bolsillo. «Fue aquí donde todo empezó». Se arrodilló y comenzó a dibujar. Valeria se unió a ella. Alejandro las observó un momento y luego hizo algo que no hacía desde que era niño. Se arrodilló en el suelo y tomó un trozo de tiza. Juntos, los 3 dibujaron, no palabras, no letras, solo un corazón gigantesco en el suelo de aquella plaza. La gente comenzó a acercarse, curiosa. Los niños del instituto se unieron, tomando tiza y añadiendo sus propios dibujos. En minutos, el piso de la plaza estaba cubierto de colores, de arte, de vida. Un fotógrafo capturó el momento. Alejandro Montenegro.
El exmultimillonario, arrodillado en el suelo sucio de una plaza pública, riendo mientras dibujaba junto a sus dos hijas. Era esa foto la que estaría en los periódicos al día siguiente, no como un escándalo, sino como esperanza. Estela se acercó, sentándose a su lado. «Saben que eso manchará los vestidos, ¿verdad?» «No importa», dijeron Valeria y Luna al unísono, y luego rieron. Alejandro miró a su alrededor, a los niños dibujando, a Estela sonriendo, a sus hijas, tan diferentes pero tan unidas. Y se dio cuenta de algo fundamental. No había perdido nada al dejar la empresa, al romper con sus padres, al elegir este camino. Lo había ganado todo. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La gente se fue retirando poco a poco, pero Alejandro, Valeria, Luna y Estela se quedaron. Se quedaron hasta que las últimas luces del día se desvanecieron, hasta que solo quedaron las estrellas y los dibujos coloridos en el suelo. «Papá», dijo Valeria, apoyando la cabeza en su hombro, «¿crees que a mamá le habría gustado esto?» Alejandro sintió lágrimas cálidas recorrer su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de paz. Le habría encantado. Luna tomó su mano. «Creo que ella nos está viendo y está orgullosa». Alejandro abrazó a las dos niñas, estrechándolas contra sí. Estela puso su mano sobre su hombro, completando el círculo. Y allí, en esa plaza donde un multimillonario arrogante había visto por primera vez a una niña sin hogar enseñando a otros niños, Alejandro finalmente comprendió lo que Isabela siempre había tratado de decirle. La vida no se trataba de lo que acumulabas, se trataba de lo que dabas, de quién te convertías cuando nadie te miraba, de tener el coraje de sentir, incluso cuando dolía. Alejandro alzó los ojos hacia las estrellas y susurró: «Gracias, gracias por Luna, por Valeria, por Estela, por esta segunda oportunidad de ser humano». Y por primera vez, desde la muerte de Isabela, Alejandro sintió que estaba exactamente donde debía estar. «¿Nos vamos a casa?», preguntó Valeria. «Sí», dijo Alejandro, levantándose y ayudando a las niñas. «Vámonos a casa». Y mientras caminaban juntos, dejando atrás los dibujos coloridos que desaparecerían con la próxima lluvia, pero que permanecerían para siempre en sus corazones, Alejandro se dio cuenta de algo que una niña de 8 años ya sabía desde hacía mucho tiempo. No necesitas tenerlo todo para tener lo suficiente, y a veces perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa. Porque al final, la única riqueza que te llevas contigo no está en el banco. Está aquí, en el pecho, latiendo fuerte, viva, real, en el amor que diste y en el amor que recibiste. Y eso, Alejandro finalmente lo entendió, lo era todo.